Muy buen día. Pues por acá estoy haciendo un nuevo material. Hoy voy a tratar un poco acerca del tiro parabólico. Para ello, pues he escogido un problema que creo que pues tiene lo necesario pues para que quede claro es lo del tiro parabólico. Pues el problema que he escogido es el 3.56 del libro de Semansky, edición número 13. Entonces, pues este que estoy mostrando acá en pantalla es el que voy a resolver. El problema consiste en que hay un faro acá de 8.75 metros de altura y pues hay un barco que se acerca a dicho faro a una velocidad de 45 centímetros por segundo. Aquí centímetros por segundo son las unidades. Y pues dice acá que se lanza un paquete o una pieza, mejor dicho, desde la punta del faro a 15 metros por segundo con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Entonces dicho paquete debe de llegar de forma tal que cuando pase exactamente el barco por este punto que le han llamado acá D, bueno, no acá en D, sino que antes, como por aquí debe de estar, porque este va a dibujar una trayectoria parabólica y va a caer como por acá. Entonces este barco debe de pasar de forma tal que lo debe de agarrar la pieza sin que caiga al agua. Entonces pues nos pregunta a qué distancia debe de estar del faro dicho barco, pues para que no caiga al agua, no caiga ni antes ni después de que pase el barco por ese punto, sino exactamente cuando llegue al nivel del agua, la pieza, pues el barco va a estar también en ese punto y pues lo va a agarrar, es decir, que va a caer dentro del barco. Recordemos acá que pues el barco va a ser analizado como partícula. Entonces cuando la partícula del barco pase por acá, exactamente la pieza va a llegar en ese punto. Pero obviamente el barco tendría que haber comenzado a moverse a una distancia antes, ¿verdad? Entonces va a haber una distancia desde el punto donde va a caer hasta donde empieza el barco, que pues debemos de encontrar, ¿verdad? Porque debe desplazarse cuando este sea lanzado, este va a empezar a moverse hacia la izquierda. Y pues cuando llegue a ese punto, pues este va a estar exactamente en ese punto para recoger la pieza. Entonces en eso consiste el problema, en encontrar esta distancia D. Y pues acá se nos hace una recomendación, se ignora la resistencia del aire. Como nosotros sabemos, pues la resistencia del aire, si se tomara en cuenta, pues eh, afectaría pues en la velocidad de desplazamiento de las partículas, de la pieza y del barco, porque hay una resistencia. Pero pues la mayoría de los problemas planteados en los libros pues no se toma en cuenta. Pero siempre hace eh, la aclaración pues que no se tome en cuenta porque pues son de las idealizaciones que uno hace a la hora de resolver los problemas. Y pues también notar por acá que yo voy a hacer uso también para corroborar dicha respuesta del software que nos proporciona por acá eh, la Universidad de Colorado. Solamente que por acá estaba notando que la distancia vertical, solo me la dan pues en números enteros. Entonces acá yo tengo 875. Entonces yo lo voy a aproximar pues a 9 metros. Y pues eh, yo voy a trabajar con 9 metros. En el libro pues está con 8.75, pero la altura es la que voy a cambiar. Voy a trabajar con 9 metros. Porque pues por lo mismo del simulador, porque después voy a comprobar si realmente es a distancia D
coincide con la teoría, pues porque esa es la idea, que la veracidad de las respuestas que yo dé, o la que encontremos, mejor dicho. Entonces yo voy a trabajar aquí con 9 metros y la velocidad de 15 metros por segundo a 60 grados. Veamos por acá, 60 grados. Y las velocidades son de 15 metros por segundo. Entonces por acá vamos a comenzar pues a solucionar el problema. Veamos. Yo acá voy a manejar un poquito esto así. Y pues primero lo vamos a hacer de forma teórica y después lo vamos a comparar con el simulador. Veamos por acá. Por acá ya medio comienza a ser el bosquejo del proyectil. Esto va a ir por acá. Va a llegar a una altura máxima y va a comenzar a caer. Esto tiene por acá. Así. Entonces por aquí va a caer dicho proyectil. La altura que yo voy a estar analizando, como pues ya les había mencionado, va a ser una altura de 9 metros. Por acá vamos a colocar 9 metros. Y pues la velocidad inicial va a ser de 15 metros por segundo. Pues a mí me gusta siempre pues dar una pequeña explicación de la situación, porque de esa manera pues queda más claro qué es lo que nos dan y qué es lo que vamos a buscar. Entonces por acá 60 grados, 15 metros por segundo, y pues yo por acá voy a encontrar con respecto a la distancia que cae con relación al nivel del agua, vamos a llamarle X1. Recordemos que el barco va a recorrer, por aquí vamos a poner que viene el barco, por aquí va a recorrer una distancia X2. Y pues lo que se nos pide es una distancia D, que pues va a ser obviamente la suma de X1 más X2, ¿verdad? Porque se nos está pidiendo la distancia desde que sale el barco, pues. Desde acá, por aquí vamos a hacer un medio barco. Parece manzana, pero pues bueno. Ahí vamos. Entonces este barco sale con una velocidad V, vamos a poner. Y se comenzó a desplazar hacia la izquierda hasta que llegue a este punto donde exactamente coincide con la caída del proyectil. Entonces nos preguntan la distancia desde el barco hasta el faro. Este sería el faro. Y pues bueno, en eso consiste el problema. Pues bueno, tenemos algunas de las fórmulas que vamos a utilizar, que pues bueno, ya somos conocedores de algunas. Yo por acá pues voy a anotar las que realmente necesito para el tiro parabólico. Voy a anotar, por ejemplo, veamos, bueno, tengo la de la distancia X. Bueno, esta quizás no, la distancia Y vamos a anotar. Y va a ser igual, recordemos que Y es la altura, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, o Y sub 0 mejor dicho, Y sub 0, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas fórmulas, las de tiro parabólico, tengámoslas por ahí a la mano, porque siempre las vamos a utilizar. Tenemos también otra fórmula que pues es bastante útil, la de la velocidad.
la de la velocidad en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que pues como aquí ya la tengo, solo lo voy a adicionar, a la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo. Esas serían básicamente las que vamos a utilizar y pues también quizás vamos a utilizar la velocidad en X. Recordemos que pues para la velocidad en X va a permanecer constante. La velocidad en X no va a cambiar porque recordemos que el tiro parabólico es una combinación del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad constante, que va a ser solo en X. Y el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, que ahí va a haber aceleración. Pero en el eje Y es en el único que va a haber aceleración. En X no hay aceleración, por ende va a ser constante la velocidad en X. Es decir, que desde que comience el tiro parabólico hasta que termine, todo ese tramo va a ser siempre la misma velocidad en X. La que vaya cambiando puede que aumente o puede que disminuya, dependiendo de cómo ha sido lanzado el objeto. Va a aumentar positivamente o va a aumentar, pero negativo, de forma negativa. Recordemos que si va para arriba, comienza a disminuir. Y si viene hacia abajo, pues comienza a aumentar, pero de forma negativa la velocidad, porque como la convención de signos es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y por eso aquí en la fórmula, pues vemos que está menos, que representa pues que hacia abajo es negativa la aceleración. Entonces, pues como seguía velocidad de distancia sobre tiempo, entonces vamos a poner X sobre T. Y ya tendríamos las fórmulas que vamos a utilizar. Quizá le voy a poner nombre y apellido, pues para efecto de que sea más fácil ubicarlas cuando yo necesite utilizarlas. Vamos a llamar la fórmula 2 y esta le vamos a llamar la fórmula 3. Ok, ya tenemos eso. Si tienen dudas, preguntas, pues ahí está el espacio de mensajes que pueden escribir sobre el video y pues ahí me comentan. Recuerden también seguirme aquí en YouTube, solo se suscriben y pues me pueden solicitar cualquier problema que ustedes quieran, siempre y cuando yo tenga tiempo, yo les hago el video y se lo subo y pues ustedes lo revisan ahí, pues y cualquier duda siempre me pueden preguntar. Pues como continuamos por acá, voy a utilizar quizás, bueno, primero quizás deberíamos de encontrar las velocidades en Y inicial y la velocidad en X inicial. Entonces, pues, ¿por qué? Porque son las que necesitamos en las fórmulas. Por eso yo necesito, porque acá yo tengo tiempo, pero el tiempo no lo conozco más. Sin embargo, la velocidad en Y inicial y la velocidad en X inicial sí las puedo conocer, porque lo que se me da es la magnitud. Y pues, como acá yo tengo que, veamos esto de color, yo tengo acá que si dan la magnitud, yo puedo descomponer esa velocidad y puedo encontrar sus componentes. Esta componente vertical va a ser la velocidad inicial en Y. Y esta componente horizontal va a ser la componente inicial en el eje X. O sea que nos quedaría algo así. Aquí, así. Pues encontremos dichas velocidades. Voy a desplazar por acá. Y vamos a encontrar, vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Así. Veamos por acá, vamos a encontrar. Esto lo vamos a volver a poner con su color. Encontremos, por ejemplo, esto solo lo voy a copiar. La velocidad en Y, como acá como yo he dibujado,
va hacia arriba, la componente, entonces va a ser positiva. Y va a ser, recordemos por teorema de Pitágoras, va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo que se forma, es decir, 15 seno de 60 grados. Y eso, tengo la calculadora. Recordemos que la calculadora también la tenemos que tener en grados, porque si la tenemos en radianes, ya cometimos un gran error desde el inicio. Y ahí pues no podemos hacer mucho. Si nos equivocamos en cositas así, ya todo el problema está malo. Veamos, me da 12.99, yo lo voy a aproximar a 13. ¿A 13 qué? Metros por segundo, recordemos unidades. Y ahora yo necesito encontrar la velocidad en X. Recordemos que la velocidad en X inicial va a ser igual en todo el trayecto, porque siempre va a permanecer constante. Y pues por el teorema de Pitágoras, si yo tengo la hipotenusa que vale 15 y el ángulo que vale 60, lo puedo encontrar por hipotenusa coseno de 60, es decir, 15 por el coseno de 60. Y como viene la componente de izquierda a derecha, va a ser considerada positiva. Entonces 15 por el coseno de 60, eso me da 7.5 unidades metros por segundo. Excelente, ya tenemos la velocidad inicial en X y en Y. Entonces ahora, pues lo que yo podría encontrar si conozco esto, la gravedad obviamente la conocemos, pero porque estamos en la Tierra, son 9 puntos, aquí lo voy a anotar. G, bueno, lo vamos a trabajar como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la distancia vertical a la que va a caer, sí la conozco, ¿verdad? Desde que inicia, va a subir acá, una distancia que desconocemos, va a bajar acá, pero con respecto al punto de salida y el punto final, conocemos que va a descender ¿cuánto? 9 metros, es decir, que esta altura vamos a poner que es menos 9, porque recordemos, hacia aquí voy a poner la convención hacia arriba, vamos a considerar positivo tanto para alturas como velocidad, y hacia la derecha vamos a tomar como positivo. Entonces, si descendemos, vamos a poner una altura de menos 9 metros en la fórmula. Entonces, yo por acá puedo hacer uso de esta. ¿Para qué? Pues para encontrar el tiempo que se tarda desde que salió hasta que llegó a este punto donde nos interesa. Entonces, yo por acá voy a desplazar un poquito así para no perder mucho el dibujo inicial, el bosquejo. Y pues vamos a sustituir la altura que descendió, que era Y, vamos a poner que menos 9 porque descendió. Y aquí tal vez no voy a ir utilizando todas las unidades porque si no se me complica con el programa, pero voy a colocarla para efectos de que quede todo bien justificado para el análisis dimensional. Aquí queda menos 9, que es menos 9 metros. Y la velocidad inicial en Y, habíamos mencionado de cuánto era. Era de 13 metros por segundo. Aquí lo tenemos, solo lo voy a sustituir. Y el tiempo, pues el que andamos buscando, el AT. Eso, pues no, ahorita por el momento no. Bueno, ahorita desconozco cuál va a ser ese tiempo, pero en eso consiste el análisis que estamos haciendo. La gravedad, pues ya la tengo. Por aquí me dieron el dato, que es de 9.81, que es lo que les comentaba, que si estamos, pues, analizando una situación en la Tierra, pues, si estamos analizando, se me borró por aquí un poquito esto. Veamos. Bueno, vamos a borrar esto de acá porque perdí un poquito la señal. No se puede borrar. Bueno, me va a tocar llevar esto que... Vamos a utilizar nuevamente esta fórmula. Y voy a desplazarme porque perdí un pequeño momento, perdí la conexión. Y pues no
La aplicación esta no me deja buscar. Ay, sí, sí, sí. Pero creo que sí ya me deja escribir. Acá. La gravedad, les había mencionado que era este de acá. Eso es lo que pasa a veces cuando uno pierde un poquito la conexión. A veces se complica bastante con estas plataformas. Bueno, aquí tenemos una ecuación, pues con una tan sola incógnita. Por aquí lo vamos a simplificar. Y vamos a reescribir sin unidades, porque con las unidades es un poco más confuso. Aquí vamos a poner menos 1/2 por 9.8. Vamos a poner por 9.81 me da menos 4.905. Estas son unidades t al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenemos más los 13t de acá, 13t. Estos menos 9 que están en la parte izquierda, los va a pasar a la parte derecha. Como están negativos, van a pasar a sumar. Es decir, va a ser más 9, y eso va a ser igual a 0. Acá, como podemos notar, pues es una ecuación de una incógnita con de grado 2. Y pues de acá podemos obtener dos respuestas del tiempo. Voy a poner aquí el tiempo 1. Esto lo podemos hacer con una calculadora o pues podemos utilizar la cuadrática. A efectos de pues ahorrar tiempo, yo voy a utilizar pues la calculadora. Veamos, y eso me da dos tiempos, uno negativo y uno positivo. Este es un tiempo negativo, el 2, y el 1 me da de 3.22. Estos son segundos. Entonces, el tiempo negativo no lo voy a ocupar porque obviamente no existen los tiempos negativos, solo vamos a utilizar los positivos. Entonces, este 3.22 es el tiempo que tarda desde aquí que salió el proyectil hasta llegar a 9 metros debajo del nivel de referencia. Entonces, con eso podemos fácilmente conocer la distancia x1. ¿Cómo? Si nosotros tenemos la velocidad inicial en x, que ya sabemos que es 7.5, y tenemos el tiempo que se tardó desde acá hasta acá, podemos despejar ¿quién? X, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y pues obtenemos el x1. Vamos a hacer uso de la fórmula número 3. Y pues yo de acá despejo de un solo la x. Como el t está dividiendo, lo mando a multiplicar con el bx. Entonces, ¿qué me quedaría? Bx multiplicado por t va a ser igual a x. Entonces, voy a tener esto de acá. Me va a quedar así la fórmula. Pues en el siguiente paso solo sustituyo. ¿Cuánto vale la velocidad en x? Vale 7.5 metros por segundo. Entonces lo copio por acá. Lo pego aquí. Y lo multiplico por el tiempo. El tiempo que tardó desde aquí que salió el proyectil hasta acá. ¿Y de cuánto era? Aquí lo tenemos. 3.22 aproximando a los decimales. Entonces lo coloco aquí. Así. Y pues ya encuentro cuál es ese tiempo. Bueno, la distancia, quiero decir. La distancia es de, veamos, 7.5 por 3.22 es de 24.15 metros. Uy, aquí me falta el punto. 24.15. Vamos a llamarle el X1, que sería esta distancia horizontal. Ahora pues nos falta la distancia X2. La distancia X2 está sumamente fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que el barco va a una velocidad de ¿cuánto? De 45 centímetros por segundo. Entonces, primero vamos a hacer la conversión. Voy a pasarme por acá. Vamos a hacer una conversión de velocidad. Velocidad de 45
centímetros por segundo. Y eso lo vamos a, pues, a convertir ¿con qué? A metros, ¿verdad? Entonces yo sé que un metro tiene ¿cuántos centímetros? Tiene 100 centímetros. Pues si quieren un video también de factores de conversión, también lo puedo hacer. Entonces, para que a ustedes les quede más claro. Aquí se nos anulan las unidades de centímetros y pues solo nos quedan metros por segundo. Entonces 45 entre 100 son 0.45 unidades metros por segundo. Ahora que pues como esta es una velocidad en constante, yo puedo encontrar pues la distancia. Bueno, tengo una fórmula para la distancia que sería esta de acá, que ya la habíamos despejado anteriormente. Vamos a copiar por aquí y vamos a pegar por acá. Este es para la distancia 2 y esta es la velocidad x en 2, que sería de cuánto. Sería 0. Otra cosa, que acá voy a tomar que el tiempo que se tardó desde que fue lanzado el proyectil hasta que llegó acá va a ser el mismo tiempo desde el momento en el que el barco comenzó a moverse hasta que llegó al punto donde recogió la pieza. Eso de forma que pues encontremos la distancia D. Esa va a ser la suposición que vamos a hacer, que va a salir exactamente al mismo tiempo, pues para que vaya a esa velocidad constante. Entonces el tiempo pues va a ser este 3.22, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Esta velocidad en X va a ser los 0.45 y pues el tiempo va a ser 3.22. Y eso pues nos arroja un resultado de 1.45 metros, aproximándolo a 2 decimales. Entonces pues finalmente nosotros sabemos que D va a ser igual a x1 más x2. Y pues ya conocemos cuánto vale x1, vale 24.15 metros. Y la distancia 2 que vale 1.45 metros. Vamos acá. Pues hacemos la suma que se nos presenta. Y nos da de 25.6 metros. Esta es la distancia D que debe de estar dicho barco con respecto a el faro, pues para que atrape la pieza antes de que caiga el agua. Ahora que ya resolvimos por el método teórico de las fórmulas y eso, vamos a hacer la simulación. Vamos a ver cuánto nos tiene que dar x1, pues podemos comprobar el x1, esta distancia, y el tiempo, que son 3.22. Nos vamos al simulador. Ya tengo, aquí podemos regular la velocidad. La velocidad es de 15 metros por segundo. Y aquí podemos regular la altura. Que en nuestro caso habíamos tomado 9 metros y aquí el ángulo que son 60. Y pues aquí tenemos una donita con la cual nos podemos desplazar. Ahora voy a tirar el proyectil y nos tendría que dar más o menos en la trayectoria x1 una distancia de 24.15 metros. Veamos si no andamos perdidos con la teoría. Esta dona pues aquí la puedo desplazar. La voy a desplazar a modo que quede exactamente o por lo menos cerca del punto medio. 24.2. Y a nosotros con la teoría nos dio 24.15. Obviamente pues acá no cuenta con dos cifras decimales, pero por ahí podemos dejar 24.1. Pero estaría aceptable la respuesta.
También nosotros por acá podemos tomar otras medidas como es el tiempo y la altura en cualquier punto de la trayectoria. Como pues por acá fue el último punto que llegó, se tardó 3.22 segundos. Veamos el problema por acá, 3.22 segundos. Entonces quiere decir que la teoría y pues con lo del simulador, pues coincidimos y pues puedo decir que está correcto el problema. Acá el único detalle que no tiene el simulador es pues que se desplace el barco, ¿verdad? Porque no podemos poner aquí un objeto que venga con una velocidad hacia la izquierda, ni que vaya hacia la derecha. Pero al menos todo lo del proyectil lo describe tal cual lo hemos calculado. Entonces, pues puedo decir que está correcta la respuesta que les he proporcionado por acá. Y pues cualquier duda, pregunta, me la hacen saber. Y pues ahorita pues comienzo con lo del canal. Eh, así que si tienen algún problema puntual que quieren que yo les resuelva acá, yo se los voy a saber. Acá pues tal vez hay algunas partes que no toqué, como por ejemplo la altura máxima del proyectil que iba a alcanzar, y cosas así, el tiempo, bueno, el tiempo de vuelo si lo encontramos, pero hay detalles acá que pues se nos podrían pedir más, de forma que podemos explotar más el problema, pero me he limitado a resolverlo tal cual lo ponen. Y pues eso sería todo. Y ya saben, suscríbanse a mi canal y pues van a tener beneficios como por ejemplo ese que yo les comento, que alguna solución que ustedes quieran, yo se las hago llegar por este medio. Entonces pues pasen buen día y cualquier cosa ya saben.